Sí, amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, y representantes del sector agropecuario se pronuncian en torno a las distintas situaciones que les aquejan. Escuchemos cuáles son las declaraciones de sus representantes. Hoy estamos acá en una ocasión que nos atañe a todos, tanto como productores agropecuarios, como ciudadanos, como consumidores. ¿Okay? Nos ocupa hoy el tema de la seguridad personal, por supuesto de la seguridad jurídica, pero sobremanera los lamentables y deplorables hechos que están ocurriendo en nuestro estado Zulia, específicamente en el municipio Machiques de Perijá, en la zona de la sierra. Desde el año 2015 hacia acá han venido ocurriendo de manera sistemática, de manera, desastrosa, por así decirlo, porque se han presentado casos de abigeato, de robos masivos, que no son robos por hambre, porque cuando se roba una res de una finca, muchos podrían decir que se trata de hambre, pero es que aquí han ocurrido casos de robos masivos de más de 300 animales en ocasiones, como ocurrió recientemente en una finca en la zona de la Sierra de Perijá. Acá vamos a dar información de recientes eventos que ocurrieron, donde lamentablemente no solamente se están robando el trabajo, la inversión, el esfuerzo, el sudor de familias ganaderas, de familias de trabajo, de más de 3 generaciones que hacen vida en nuestra finca. Se trata de que se le está robando el derecho que tienen los consumidores zulianos, los consumidores venezolanos, de recibir ese alimento, esa leche, esa carne, que lamentablemente vemos cómo se va por responsabilidad de grupos que se dedican a esa acción delincuencial en nuestra frontera, que deben ser custodiadas por las Fuerzas Armadas Nacionales, que el Estado debe garantizar la seguridad tanto de productores como de todos los transeúntes, de todos los habitantes, de todas esas comunidades rurales que dinamizan o que deben dinamizar la economía de los pueblos. Vimos como lamentablemente sabemos que esos grupos que están allí a la sombra de las autoridades, digamos, a la sombra de la legalidad, ¿okay? Están dedicándose a esos negocios, porque sabemos que hay un gran negocio que algunos individuos están desarrollando allí, porque 300 animales no caben en un bolsillo ni en un bolso. Se han hecho denuncias de manera reiterativa, tanto públicamente como directamente a los funcionarios que son responsables de garantizar la seguridad del ciudadano y del productor. Vemos cómo reiterativamente se hacen las denuncias y hasta los momentos no vemos acciones, sino por el contrario. Vemos cómo semana tras semana se presentan este tipo de hechos nefastos y lamentables, que nosotros condenamos, repudiamos y rechazamos frontalmente. Tenemos entonces tenemos el deber de denunciarlo públicamente. Nosotros instamos, le hacemos un llamado a las autoridades regionales, a las autoridades nacionales, a que le demos acción a la palabra. Hay denuncias ante los cuerpos policiales y los cuerpos castrenses competentes. Hay denuncias ante el 6CPC,
Hay denuncias ante la Guardia Nacional formuladas por los legítimos propietarios y víctimas de esos nefastos robos. No solamente se está atentando contra la alimentación del ciudadano, se está atentando contra fuentes de trabajo, se está atentando con los activos más valiosos que tenemos nosotros en la finca, que son nuestros trabajadores. Vemos como esta semana ya van 5 trabajadores de finca que, cumpliendo su función de resguardar, de velar por su trabajo, por cumplir su trabajo, le ha sido arrebatada la vida cobarde y vilmente. Esos son los verdaderos héroes, nuestros trabajadores. Al igual que los productores agropecuarios que siguen haciendo vida activa en la frontera, en los demás estados, en todos los municipios. Nosotros exigimos respeto para los productores agropecuarios, para la finca, como actividad productiva, como fuente de empleo, como fuente de producción de alimentos, y más en un país donde vemos como lamentablemente más del 30% de nuestros infantes están de alguna manera subnutridos, donde vemos que el consumo per cápita de carne disminuye, y disminuye no solamente por la caída de la producción, sino que también disminuye por la pulverización del poder adquisitivo del venezolano, por irresponsabilidad y la falta de políticas certeras, de políticas agrícolas coherentes. De manera pues que nosotros seguimos haciéndole un exhorto a las autoridades a que vuelvan la mirada al campo, porque en el campo es donde está realmente la solución. Pero señores, necesitamos condiciones, necesitamos seguridad, necesitamos acompañamiento del Estado para poder seguir sobreviviendo, para que nuestra actividad pueda llegar a puerto firme, a puerto seguro. Los productores agropecuarios decidieron quedarse en el país a luchar, a hacerle honor a todo ese trabajo que vienen desarrollando de generación en generación y a cumplir el compromiso que tenemos con los más de 31 millones de venezolanos que están en nuestro país. Los dejo por acá con el presidente de nuestra Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. En esta última semana hemos tenido arremetidas a lo largo y a lo ancho de todo el país con respecto al campo venezolano. O sea, hemos denunciado matanzas de animales y básicamente no han necesitado en lo absoluto de guiado para poder llevarse las reses. Solamente a los productores agropecuarios se les pide una guía, solamente a los productores agropecuarios se les pide un salvoconducto, de los que estamos totalmente comprometidos para llevar nosotros a los frigoríficos y mataderos para que sean consumidos por los venezolanos. Sin embargo, hemos denunciado, y en esta última semana en el Zulia han sido los más crueles, donde en menos de 4 o 5 días tuvimos 2 arremetidas a 2 unidades de producción en el piedemonte de la Sierra de Perijá, uno en la finca Yacita y otro en la finca Campo Alegre, que dejaron como saldo 5 ciudadanos muertos, 3 de la etnia Yupa y 2 de la etnia Guayú. Totalmente fuimos a las autoridades y estuvimos acompañando a los productores agropecuarios en las autoridades. Básicamente el día de antier, que acababa de ser robado en la finca Campo Alegre los animales, se les pidió a las autoridades que subieran y estuvieran con nosotros porque estaba el rastro y era posible poner a resguardo los animales, que eran más de 65 reses. Y por supuesto las autoridades dijeron que era de noche y que lloviznaba, cosa que a los delincuentes no les limitó, pues ellos trabajan de noche y con la lluvia también. Al igual que los productores agropecuarios que de alguna forma solamente estamos allí en esa frontera. De alguna forma la culpa
de esto es la impunidad, que de alguna manera mantiene un sector en anarquía, bajo la mirada complaciente de las autoridades, que les ha quedado grande la demarcación indígena, donde ha sido totalmente un pequeño o grande territorio hecho para delinquir, donde autoridad ninguna tiene la capacidad de poder estar allí, donde hay venezolanos que de alguna forma algunas autoridades van y dicen que pueden delinquir, porque con ellos no se puede meter absolutamente nadie. Y por supuesto sabemos que no son todas las comunidades indígenas yupas que están en eso, pero de alguna forma es irreversible el daño que le están haciendo a la ganadería venezolana y sobre todo a la del Zulia. Exigimos a las autoridades con toda la fuerza la seguridad para que de alguna forma cesen estos hechos de venezolanos que han muerto trabajando en nuestras unidades de producción. Nos duele que la mirada indiferente de las autoridades todavía no haya puesto en control a esa zona, y más aún sabiendo dónde están los delincuentes, que no estén ya bajo la autoridad y por supuesto procesándose como debe ser un venezolano. Nosotros creemos en la justicia, pero no se ejerce. Ciudadano gobernador, en sus manos está que sigan asesinando en la Sierra de Perijá a los productores agropecuarios y a sus trabajadores por atreverse a producir alimentos para cada uno de los venezolanos que hoy deambula buscando comida. Muchas gracias. Supimos que la semana pasada sostuvieron una reunión con autoridades militares en torno justamente a la intervención de los mataderos y toda esta situación de inseguridad que se vive. ¿Qué acuerdos se llegaron allí? ¿Qué se pudo adelantar o definitivamente todo quedó en papel? De seguridad nada, como hemos visto. Lo único que hay interés es de los salvoconductos de los animales que van legalmente, aparte de que creemos que eso es constitucionalmente porque de alguna forma vulnera los artículos del 112 al 118 y aparte el 183, que nosotros tenemos la capacidad de producir alimentos en Venezuela y de venderlo donde queramos. Nosotros no podemos tener barreras en ninguno de los estados, por lo tanto creemos que los gobernadores que se asuman a eso están, por supuesto, en contra de la Constitución y de la ley, y estamos pidiendo que se desmonte totalmente eso, que de alguna forma es la que está prohibiendo que lleguen a los centros poblados la carne y la leche que se necesita. Son los culpables, los que de alguna forma están haciendo ilegal inconstitucionalmente, porque esta medida tiene más de 2 meses, y en lo absoluto ha traído carne a los centros poblados y mucho menos, por supuesto, al centro del país. O sea que para diciembre no va a haber carne. Es difícil que vayamos a encontrar carne en las carnicerías. Si persisten estas reglas, lamentablemente nosotros creemos que no va a haber la carne, porque básicamente la están pagando a precios de risa a los productores agropecuarios. De 50 bolívares prácticamente regalarle y robarle el sudor de la frente de cada uno de los productores agropecuarios, y por supuesto nosotros creemos que eso no está planteado. Nosotros vivimos en un país en donde la inflación básicamente es uno de los problemas más graves que debe ser tratado con políticas macroeconómicas, y que encamisar y poner unos precios que no son acordados con el sector agropecuario, porque nosotros nos delimitamos o nos delineamos de lo que sean los precios acordados, porque no podemos, bajo las ruinas de un sector económico, entregarle la única proteína que hay. Aquí no hay pollo, no hay cerdo, y lo poco que hay, que es el 40% de la proteína que hay en el país, es la carne bovina. Después que eso se suministre y se dé, por supuesto que la contribución hacia la alimentación del ciudadano venezolano será totalmente con carbohidratos. Nosotros estamos tratando de resguardar lo poco que queda en el país, y por supuesto las medidas que están poniendo en práctica en nada incrementan la producción, que bastante hace falta. Una pregunta, ya se conoció, entiendo que los mataderos son los que tienen que entregar el 30% de ganado a la gobernación de Zulia a través del Estado de Alimentación. ¿En cuánto se está pagando ese porcentaje? ¿En cuánto está pagando el Estado? ¿Cómo es ese convenio? ¿Ya se comenzó a cumplir eso? ¿Cómo está eso? En algunos estados como... No, hablo de Zulia. Ok, hablemos de Zulia. Bueno, te explico rápidamente. En el Zulia apenas se están llegando a algunos acuerdos tratando de viabilizar y de no entorpecer, y eso de verdad debiera de ser la medida, de no entorpecer la comercialización del ganado y sobre todo de la carne. Esperamos de alguna manera que no se interrumpa la actividad económica, que hasta la semana pasada, antes de que el decreto del gobernador
estuviera vigente. En el Zulia había por lo menos carne en la mayoría de las carnicerías. Sabemos exactamente que no ha sido lo que ha podido mantener en Gaceta algunos precios, debido a que cada vez que se trata de poner el control sobre un alimento, sobre algo, y que lo controlan, por supuesto, las autoridades, porque quiero dejarte dicho, o sea, 2 meses que básicamente algunos gobernadores tomaron la medida, supuestamente eso era lo que iba a contribuir con que iba a haber carne económica y por supuesto a precios de Gaceta, y que iba por supuesto a surtir totalmente todos los anaqueles de los supermercados y las carnicerías. Esa medida totalmente ha sido todo lo contrario. Ha subido desmedidamente los precios de la carne, y son los actores de los estados, y no tengo que salirme del estado Zulia, porque son los actores de los estados como Barinas, Apure, Guárico y Cogede, donde han tomado la medida en sí, pero han comprado los animales a los productores agropecuarios a 50 y a 90 bolívares. Prácticamente es arrebatar el sudor de la frente de los productores agropecuarios, pero no se ha visto la carne vendida hacia los consumidores. Totalmente ellos lo único que han hecho es comprar una carne y venderla totalmente a los centros de venta, para poder de alguna forma ganarse el margen de ganancia que se deberían de estar ganando los productores agropecuarios y la cadena totalmente que anteriormente iba a ser posible para que pudieran poner las carnes en cada uno de los centros poblados. Esto, por supuesto, es básicamente un punto que de alguna forma es de corrupción, donde nosotros, por supuesto, estamos financiando algunas actividades de algunas gobernaciones, y queremos ser serios en eso, porque no es para satisfacer la necesidad del ciudadano en común. Aparte, dañan la economía quitándole a los productores agropecuarios a un precio que nada tiene que ver con las estructuras de costo, pero por segundo tampoco tiene que ver para que puedan consumir carne los que de alguna manera no tienen la posibilidad de poderla comprar. Sobre el robo que hubo en las haciendas Yacita y Campo Alegre, ¿cuándo ocurrieron? ¿Cuánto ganaron ustedes, robaron de cada hacienda? Y si usted tiene un registro de cuánto ganado se ha perdido en lo que va de año, que ha sido robado. Nosotros hemos denunciado en los últimos 12 meses aproximadamente, deben de ir ya con lo último que se han robado, más de 8.000 reses que han pasado la frontera venezolana, para empezar. En la hacienda en los últimos meses, en el Zulia, solamente Zulia, y las hemos denunciado. La parte de Yacita, esa era una finca que tenía más de 800 animales y quedó totalmente sin animales. Poco a poco, en diferentes oportunidades, han sido tomados la unidad de producción y saqueadas. En la última fueron alrededor de 50 reses que se robaron, y por supuesto no fue eso solamente, sino que destruyeron todo lo que quedaba allí, tanques de enfriamiento, cualquier cantidad de insumos. Básicamente allí fue uno de los últimos robos, y después en la hacienda Campo Alegre, donde sustrajeron en el día viernes alrededor de 60 reses, donde golpearon por supuesto a los trabajadores, pero en la hacienda Yacita, por supuesto, algunos trabajadores que estuvieron allá los mataron vilmente, a sangre fría, y por supuesto de alguna forma nosotros repudiamos totalmente estos hechos, porque ya no solamente es el hurto y el robo, sino la muerte de ciudadanos venezolanos, como en Campo Alegre 3 ciudadanos indígenas Yupa, que también, por supuesto, de 2 a 3 ciudadanos de la comunidad de Yupa, porque debo decir que fueron 3 los que subieron, y se sabe que vieron 2, pero hay uno desaparecido. Se supone que deben de haber 3 ciudadanos allí que hoy están esperando a las autoridades del 6CPC y la Guardia Nacional para subir a la zona y tratar de recuperar los cadáveres. ¿Sabe qué es eso, señor Armando? Sabemos que obviamente no son los cuerpos de seguridad, pero como dice Gerardo, 300 veces, además de que no vuelan, no están en una cartera, las pueden sacar hacia la frontera. ¿Quiénes pudieran estar detrás de grupos? Estamos hablando de grupos irregulares, colombianos, venezolanos. ¿Cuál es la situación de ustedes que viven Los grupos son pequeños, allá hay de todo. De alguna forma, en la frontera venezolana hay de todo. Desde grupos irregulares hasta AMPA común, porque básicamente sobre esa zona no hay ninguna autoridad que pueda pisar ese territorio, aún siendo venezolano. Pero están totalmente y claramente identificados en el día de ayer, hasta los mismos caciques de las comunidades indígenas, con nombre y apellido
pusieron los nombres en el 6CPC. Allí están las denuncias. Además, también ha sido notorio la cantidad de personas que han sido violadas totalmente en los derechos de la seguridad alrededor de esa zona. Y por supuesto sabemos que cuando se roban un animal de este lado de la zona que están los productores agropecuarios, para poderla pasar hasta el vecino país de Colombia, sobre todo que pasan a la comunidad de San Agustín de Codazzi, pasan más de 4 días para poder caminar con esos animales hasta la zona, cosa que pudiera hacer cualquier representante de las Fuerzas Armadas Nacionales con un helicóptero, poder sobrevolar la zona y detectar y determinar que anteriormente se hizo. Y estuvimos allí, algún representante de la Federación Regional de Ganaderos, donde se evidenció que estaban, y las autoridades inclusive se devolvieron, negándose a devolver los animales que iban a ser transferidos hasta la zona de Colombia. Yo creo que ha sido básicamente darle gusto a pequeños grupos de delincuentes que están allí en la zona identificados y que las autoridades no se atreven, no sabemos por qué, a someter el delito en el territorio venezolano. Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, asegura que en los últimos 12 meses son más de 8.000 reses las que se han robado y en esta última semana son alrededor de 5 fallecidos, que ha dejado la inseguridad que afecta al sector agropecuario. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó María Carolina Quintero para BPI TV.